Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mientras aquí nos enseñan cómo se mata en la guerra. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Nos preparan a la lucha en contra de los obreros. Un rayo me parta a mí si ataco a mi compañero. La guerra que tanto temen no viene del extranjero. Son huelgas igual que aquellas que lograron los mineros. Ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro, que no, ay, que yo no tiro contra mis hermanos. Ay, que yo tiraba que sí, ay, que yo tiraba que sí, contra los que ahogan al pueblo en sus manos. Si mi hermano se levanta, estando yo en el cuartel, tomo el fusil y la manta y me echo al monte con él. Oficiales, oficiales, tenéis mucha valentía. Veremos si... Hola, buenas tardes. Soy Sandra Elizabeth Lowe, nacida en Comodoro Rivadavia en 1971. Me crecí en el barrio Las Flores, en una humilde casa que tengo muy lindos recuerdos. Eh, Me crié con mi abuela, mi mamá me estuvo de soltera, así que me crié con mi abuela, doña Zuni, gran mujer, gran madraza para mí. Y mi infancia no fue de lujo ni de cosas materiales, pero fue linda, fue bella, porque ella trató de hacerlo lo mejor posible para que yo tuviera una infancia buena, colegio, jardín. Siempre fue una abuela muy presente, fue una mamá muy presente para mí. ¿Quién era esa mujer, tu abuela Zunilda? Mi abuela era una inmigrante chilena que vino en el 55, vino con sus hermanos y su mamá, porque acá estaba su papá trabajando. El abuelo Juan Velázquez, sí. El abuelo no era Velázquez, sí, era Velázquez, sí, perdón. Bueno, y al poco tiempo de ella haber venido acá a la Argentina, alquilaban en el barrio Petrobel y cerca de la iglesia, esta que está arribita en el cerro. Y ella contaba que tenía 14 años cuando hubo un incendio en su casita. La abuela logró sacar a todos sus hijos, la abuela Oritia logró sacar todos sus hijos, pero en el momento se acordó que tenía la plata ahorrada que había traído y entonces volvió a ingresar a la casa y no pudo salir. La abuela Y ahorita es la mamá. mamá de la abuela Zuni. Ujú. Entonces ella quedó a cargo de sus hermanitos porque el abuelo trabajaba y el abuelo trabajaba y entonces ella tenía que quedar a cargo de sus hermanitos, eran como 7 hermanitos, eran todos chiquitos. Entonces Zunilda queda huérfana cuando muere su mamá Cuando ahorita, muere su en ese mamá incendio. en ese incendio y Ujú, tenía 14 años ella, ujú. Y se hace cargo de sus hermanos. se hace cargo de sus hermanos. eh, y creo que el que se hizo cargo de toda la vida fue de su hermano Carlos, porque toda la vida Carlos vivió con ella, siempre se refugió Carlos con ella. ¿Recordás alguno de los nombres de esos hermanos que tenía Zunilda? Sí, estaba la tía Oritia, la tía Ita, eh, la tía Ita que vivía más arriba de la casa de la abuela, Ujú. el tío Sergio, tío Carlos, el tío Mario que vivía acá en Caleta Olivia, Ujú. y bueno, habían 2 o 3 hermanos más que 2 quedaron en Chile, la mayor la mayor de ella, de las hermanas estas, una quedó casada en Chile y la otra se vino para acá.
que fue la abuela con sus hermanos. ¿En qué lugar de Chile quedó ella, esa hermana? En Puerto Aguirre quedó viviendo Quedó ella. viviendo por Y ahí. con los años después ella se vino a vivir a Aysén. Entonces, recordarnos en qué año llegó Zunilda más o menos acá En a el Argentina. 1955 llegó ella, Ujú. más o menos. Que yo tenga memoria, que ella haya contado. Y vino porque la trajo su mamá. Vino porque la trajo su mamá en busca de su papá, porque su papá trabajaba acá y viajaba esporádicamente a Chile. Entonces ellos decidieron venirse acá con familia completa. Ujú, Y bueno, acá doña Oritia perdió la vida, así que ujú. quedaron ellos solitos y acá se quedaron. Después de ese incendio que ella creció criando a sus hermanos, llega finalmente al barrio Las Flores. Ella llega al barrio Las Flores, creo que ahí vivía su papá biológico, don Juan Velázquez. Ujú, Y bueno, con el poco tiempo ese hombre se casó con una señora chilena, igual tuvieron hijos. ujú. Y bueno, esta mujer también ayudó bastante a criar a esos chicos que quedaron solos. Así que ahí la abuela empezó a trabajar. Igual, era una niña de 15, 16 años, empezó a trabajar. A los 18 tuvo su primer bebé. Ujú, Fue madre soltera, que es mi ujú. madre. O Eh, sea, la primera hija que tuvo Zunilda es tu Es madre. mi madre, sí, María Teresa Velázquez, Ujú, la tuvo soltera y bueno, trabajó y crió a sus hijos. Con el tiempo se casó con un hermano de su madrastra, que ujú, había venido de Chile también, sí, don Ricardo Uribe. ujú. ¿Y cómo recordás o tener alguna anécdota de que te cuente de cómo llegó al barrio de Las Flores? Eran todos caseríos, todos ocupaban terreno, dice, y entonces ellos buscaron así, arribita vivía una hermana del marido que Teresa Uribe que vivía y al costado vivían ellos y así se fueron asentando la gente, por lo general la gente de la cuadra esa, hoy en día ya no queda casi poco. Son Ujú, todos chilenos, todos vinieron y se asentaron ahí y con el tiempo esos terrenos se los fueron otorgando. ujú. Em, bueno, vos dijiste que eras, al igual que tu mamá, hija de De madre madre soltera. soltera. Em, Tu apellido hoy es, Low. pero te asentaron con otro nombre Me al principio. asentaron como Sandra Elizabeth Velázquez, porque mi madre me estuvo soltera y al Ujú, año se casó. ujú, Este hombre con que se casó me dio su apellido. ujú, eh, y hoy figuro como Sandra Elizabeth Lowe, ¿no? Después de un año él me reconoció como hija propia. No es mi padre biológico, pero tengo muy buenos recuerdos de él. No ha sido un padre presente, pero ujú. bueno, porque yo me crié con mi abuela. Mi entorno, mi familia para mí mi mamá era mi abuela. Sí. Y entonces mi mamá biológica para mí representaba como una tía, una hermana más Ujú, de mis tías. ujú, No era tan participativo. Hoy de grande, bueno, sí tengo conocimiento y razón. Nunca me negaron que ella era que ella era mi madre. Siempre ujú, supe que ella era mi madre, pero mi mamá para mí de corazón y de vida es mi abuela. ujú. ¿Y qué puedes decir de ese hombre con el que se casó tu madre, Héctor Lobo? Un hombre mayor, mucho mayor que mi mamá, trabajador, buen hombre. ¿Era de acá de Argentina? No, era chileno Era también. chileno igual. Era chileno también. Eh, buena persona era. No tengo malos recuerdos. Lástima que en esos tiempos, es como yo siempre les digo a mis hijos, que el alcohol era lo primero que había. Entonces, Mm, como que tengo esa mentalidad todavía que el chileno toma mucho y capaz es algo mío de decir que la gente chilena toma mucho. ujú, Eh, yo siempre consideré que ellos tomaban mucho. ujú. El alcohol era algo presente en tu Algo infancia. presente. Ujú, Este hombre, Héctor Lowe, falleció de alcohol, agarró una cirrosis, así que falleció de eso. ujú. Hicimos una selección de fotos ahí a pedido de que me están entrevistando. ¿Podrías agarrar alguna foto de tu infancia, de tu primera foto, ¿no? De las que tengas. Y contarnos qué es. Bueno, mira, esta foto tendría Sí. un año más o menos. Ahí está mi mamá,
mi mamá biológica y mi padrastro, Sí, Héctor Lowe, quien me dio su apellido. sí. Eh, Ahí mi mamá está embarazada de mi hermana Mariela. Ujú. Y bueno, es lo único que tengo de chiquita, ¿no? Esa foto del medio, la bebé sos vos. Esa soy yo, Ujú. Foto tomada en el... 72. Ah, un añito Un tenés. añito más o Ujú, menos tendría. ujú. Así que ahí tenemos a Héctor Lowe y a tu mamá, Y a María Teresa Velázquez. María Teresa Velázquez. Perfecto. Bueno, entonces te creciste en el barrio de Las Flores, junto a tu abuela, tu mamá biológica se casó y te dejó ahí con tu abuela para que te críes con ella Sí, sí. y con los hijos que iban viniendo, porque me imagino que ella también tenía hijos, ¿no? Claro, mi mamá tenía hijos, tuvo en esos tiempos cuatro hijos con esta pareja. No, Sunilda, Mi mamá, en tu casa. mi abuela, sí, Ujú, mi abuela tenía la más chica, que tenía la más 4 años mayor que yo, es como una hermana, mis tíos también, así que me he criado, sí, he sido la más chica de la familia ahí en ese entorno, en ujú. esos años, ¿En qué barrio te criaste? en el barrio Las Flores, En el barrio de Las Flores. en la calle Sarmiento. ¿Te acordás cómo era la vida en esos años en el barrio de Las Flores? Dura, no había gas, Mm, en el invierno era muy frío, me acuerdo. Eh, por lo general me acuerdo a veces cuando el abuelo falleció, cuando don Ricardo Uribe falleció, eh, nos habíamos quedado mal económicamente, no había para el gas, no había para la leña, porque mi abuela tenía ¿cómo se llama el hogar? ¿Cómo se le dicen a los hogares? ¿Salamandra? Una salamandra, y Ujú, con eso nos calentaba. El caldo que nosotros le decíamos que era el roico que comprábamos, era lo único que había para comer. Entonces la abuela tuvo que salir a trabajar y yo tendría 7, 8 años, y me acuerdo que ella salió a trabajar para traer el pan a la casa. ujú. ¿Y de qué trabajaba ella? Y ella trabajaba limpiando casa por lo general, y eran cosas que mínimas. Trabajaba en la casa de su hermana por ahí, Ujú. para traernos pan o algo para comer. Eh, Estábamos hablando bastante de esa mujer que te crió. Hay una selección de fotos también, fotos de ella, De para que nos ella, muestres. de ella, ella, ella es mi mamá de corazón, mi mamá de la vida es. Ujú, Es una mujer extraordinaria para mí, es una mujer luchadora, ujú. llena de amor. Amor para mí y para mis hijos tuvo, no puedo negar que ella sea una mujer extraordinaria. ¿Y qué recordás de la vida de niñez con ella? De niñez, de la infancia, de que ella me mandaba a comprar o ponerme al lado de su máquina cuando me cosía los vestidos, porque ella me hacía la ropa, me hacía los vestidos, me le ponía cositas lindas, cosas que a mí me gustara. Tenía una máquina a pedal, Mm. y ella cosía, hacía todas las cosas, toda la ropa que tenía ella por crear me lo hacía ella. Me acuerdo verla en la máquina, sí. O me acuerdo verla cocinando. Sus comidas eran extraordinarias. La verdad que hoy por hoy no he comido comida más rica que la comida de mi mami. ¿Recordás alguno de esos platos que cocinaban? Oh, sí, por ahí cuando íbamos a marisquear, cuando veníamos de marisquear, que íbamos con los padrinos, con los vecinos del barrio, venir a hervir las cholgas, comerlas con limón, comidas típicas que ellos anhelaban porque eran comidas chilenas, ¿no? Ujú. Hablamos recién de los vecinos. ¿Quién eran tus vecinos? ¿Lo recordás? Sí, abajo de casa veía estaba el vecino Caipul, también chilenos, Ujú, gente tranquila. ujú, Abajo estaban los jaramillos. Al frente estaba Doña Fresia, que aún hoy en día vive Doña Fresia. Abajo estaba los Barrientos. Sí, sí, varios me acuerdo de ellos que hoy en día ya no están, ¿no? Ya han dejado este plano. La mayoría de tus vecinos, entonces, como vos decís, eran chilenos. La mayoría eran chilenos. Ujú. Yo no me acuerdo que todos eran chilenos, todos eran conocidos. Todos vinieron así, migrantes, a trabajar, y todos tienen ahí, todavía queda su generación de hijos, nietos, están ahí.
¿Y dentro de esos vecinos había también familiares cercanos que estaban viviendo cerca del barrio ahí? Claro, arriba de la casa de la abuela estaba su cuñada, que era doña Teresa Uribe, Ujú. que era la tía Teresa, le decíamos, también una mujer que vino con el marido a trabajar y se instalaron ahí. Más arriba vivía la tía Ita, a 2, 3, 4 casas más allá arriba vivía la tía Ita. Y abajo de la casa de la abuela vivía su papá y su madrastra con los hijos que habían tenido con esa pareja. Ujú. ¿Recordás cómo era esa casa donde te criaste? Sí, una casa muy humilde, una casa de chapa, eh, muy humilde era, muy, a veces le faltaba forro de la casa, el entretecho, el jargo que le ponían antes, Mm. había una parte nomás que tenía, eh, no tenía pisos más que era piso de rústico de cemento, la cocina era todo junto, cocina y comedor, muy humilde, pero muy... No lo recuerdo como algo malo, lo recuerdo como algo muy, muy acogedor, una casa muy linda. La abuela trataba de hacer lo más linda posible. Ella tejía crochet, le hacía sus fundas a las sillas, a lo que sea. No había muebles de como ahora queremos que haya. No, era muy diferente la vida de antes. Mm. Bueno, contanos un poco más en profundidad cómo estaba establecida tu familia en ese tiempo. En ese tiempo, antes que fallezca el abuelo, era yo, la abuela, mis tíos y el abuelo Ricardo, que venía del trabajo, trabajaba en obras sanitarias. Tengo pocos recuerdos del abuelo, poca imagen, por ahí esa imagen de que venir y cambiarse para ir a jugar al fútbol, le Mm. gustaba mucho el fútbol. Y bueno, Nos decía que él falleció en qué año, ¿te acordás? y él habrá fallecido en el 76, 77. Entonces vos tendrías como 5. 5 o 6 años Ujú, tenía más o menos. ujú. Sí, más de eso no me acuerdo. ¿Recordás alguno de los nombres de esos tíos con los que te criaste? Sí, la tía Contanos. Silvia. Silvia era como una hermana mayor para mí. Mm. El tío Pali, el tío Javier Benito se llamaba. El tío Pali era eh, un chico muy, muy poco expresivo, pero muy humilde de su calidez humana. Me acuerdo que cuando falleció el abuelo, él era chiquito, tendría 12, 13 años y tenía que salir a vender diario para ayudar a comprar el gasoil que se le compraba para los calentadores que teníamos en ese tiempo, que llevaba gasoil. Entonces él iba a medianoche a comprar diario y los vendía, así que llegaba tipo 7, 8 de la mañana y con platita para comprar el gasoil o el pan del día. ¿Qué más? La tía Violeta, cuando quedaba así viuda la abuela, se fue a trabajar cama adentro, la tía Cristina también. Me acuerdo de la tía Violeta, todos venían los fines de semana con muchos regalos, muñecas, regalos para todo. Ella trabajaba para comprar y traer cosas para nosotros. Esa es la infancia que me acuerdo. Si hubo escasez, trataban de que no se sintiera tanto. Se ayudaba mutuamente Se entre todos. ayudaban mutuamente entre todos, sí. ¿Y recordás si también se ayudaba entre los vecinos? Si había... No, vos sabés que no tengo recuerdo de que Ujú, se ayudaran entre otros vecinos. ujú, Cuando era más chica, sí, de salir a la playa en el verano, teníamos el padrino Manquicheo, se llamaba, ujú, de apellido, ¿no? Y él tenía un camión volcador y él nos llevaba a todo el mundo a la playa, lo íbamos a la 99, ujú. y íbamos a la playa en el verano, toda la familia íbamos y ahí se comía, se pasaba un buen día y después volvemos cada uno a su casa. Ujú. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué trabajabas en esos años? Pero vos eras una niña, así que Claro. ¿en qué colegio te... Estudié en la escuela 26, hice Sí, la primaria sí. porque hasta ahí nomás se podía llegar, porque cuando terminé la primaria la abuela dijo, yo no te puedo mandar a la secundaria en esos Ujú. tiempos, así que bueno, me dediqué a trabajar después. ¿Recordás algo de esa escuela primaria? Lo máximo, es una escuela Ujú, hermosa, es la ujú, escuela más linda que hay ujú, para mí. Tengo muy lindos recuerdos de la escuela, aún hoy me escribo con algunos compañeros, ujú. eh, muy linda escuela.
mis docentes, las docentes me encantan. Había sexto, séptimo grado, estaba la señorita Paquita, que le teníamos un terror, pero no era mala en el fondo, la señorita Elsa, la señora Pisani, que era una maestra de ciencia, eran excelentes profesores. La verdad que no, de la escuela nada que ver con lo que hay ahora. Necesitamos que también ahondes un poco sobre la vida cotidiana. ¿Cuál era un día a día en esa casa del barrio Las Flores, no? Um, el día transcurría el abuelo trabajando, la abuela criando los hijos adentro de la casa. ¿Vos yendo al colegio? Yo yendo al colegio, pero yo me recuerdo yendo al colegio ya sin estar el abuelo. Entonces, como claro, que, ya era más grande. claro, preparándome a la mañana, preparándome el desayuno, ir al colegio. ¿Participaba de algún club o algo con la unión vecinal? No había nada de eso. No había nada. No, porque lo que hoy por hoy había un jardín ahí arribita de la casa de la abuela, antes había como una sede y eso siempre estuvo abandonado. Una sede vecinal. Una sede vecinal, no tenía puerta ni ventana, siempre estuvo abandonado, que yo recuerde. Hasta después que en el 89, 90 lo hicieron jardín maternal y bueno, ahí pudieron ir mis hijos. Ahí en esa escuela 26 en la que fuiste, ¿había otros hijos de migrantes, chilenos propios? ¿Recordás algunos que te haya llamado la atención? No, como que eso no se hablaba tanto, no se preguntaba tanto, preguntaban cuando te ibas a inscribir, te preguntaban y después ya no era tan adentro, era la hija de tal y listo, nada, no. Aquí hay una pregunta relacionada ya al tema de investigaciones, que es de cómo se enteraban de las noticias ustedes. A través de los diarios. ¿Cómo cuáles? A través del diario Crónica, el Patagónico, me parece también estaba. A través de los diarios nos enterábamos, de la radio. ¿Escuchaba mucha radio? Escuchaba mucha radio, nosotros tuvimos tele cuando, sí, antes que falleciera antes que falleciera la abuela tenían un tele de 14 en blanco y negro, que nos sentábamos toda a tal hora porque a tal hora había emisión y ponían algo para que nosotros pudiéramos ver. El tele era un lujo. Era un lujo, ¿no? Sí, ahora todo el día prendido, antes no, antes se prendía a tal horario nomás. Contanos también qué haces en tu tiempo libre, si haces alguna actividad. Tiempos libres nada, jugaba con mis primos, por eso te digo, tuve una infancia linda, tuve unos primos, tíos, jugábamos, éramos salvajes, nos tirábamos de donde sea, pero sobrevivíamos, no sé cómo sobrevivimos. ¿Tenés fotos de esos primos, tíos que tenés? Tengo fotos, no, sabes que no tengo fotos, tengo fotos de grande. Tengo una foto donde ellos se juntaban para comer asado los domingos, en la casa del abuelo Juan Velázquez, con doña Esther, que es una persona muy buena, también la casé a conocer, muy bonita doña Esther. Conocí a sus hijos, los hermanastros de mi abuela. Así que son tíos. Están ahí todos juntos comiendo. Mostrala. ¿Se ve? Ahí te digo. Ahí sí. Bueno, esta es una foto donde se juntaban en la casa del abuelo Juan Velázquez para una Navidad, me parece que era. Se juntaban a comer asado. Era una vida social muy linda, muy unida de la familia. ¿Recordás alguno de los integrantes de esa fotografía? Sí, el tío Carlos. El tío Carlos está por acá. Este es el tío Carlos. Es el primero. El tío Carlos. Bueno, hay varios ahí que hoy por hoy... Acá está mi mamá. A ver, tu mamá. Ahí está. ¿La de negro? La de negro. Ella es mi mamá. Con el finado Héctor. ¿Y esa bebé del medio que está parada, serás vos? Esa bebé no tengo la menor idea, ¿no? La verdad que no, tendría que preguntarle a la tía Violeta o a la tía
O a mi mamá, Mm, preguntarle si soy yo. ujú. La verdad que no tengo idea. Tremendo asados hacían. Estaba rico. Esos asados de familiar, qué lindo. Bueno, dijimos que en la década del 70 donde vos naciste, ya estabas viviendo en el barrio de Las Flores, que en ese tiempo como eras una niña te dedicabas solamente a estudiar y no sé si tenés algún recuerdo en general de Comodoro Rivadavia. Sí, sí, sus calles, cuando llovía el barrial que se hacía, o cuando las canaletas que se abrían cuando llovía, se partía la tierra. Ujú, Em, para mí siempre se inundó mucho Comodoro. mm, Ahora la casa donde era la casita de la abuela está asfaltada, ¿no? Pero mm, antes, cuando llovía, se armaban semejante grietas, se abría mucho la tierra. mm. Em, sí, eso. Contanos también cuáles eran las mayores dificultades de vivir en Comodoro Rivadavia en esos años. El gas. El gas. Es muy frío ir a comprar. Nosotros como éramos chicos teníamos que salir a comprar el gasoil Ujú, para los calentadores. Así que la abuela usaba unos calentadores amarillos que había, que se le ponían, no era gasoil, era ujú, querosén en esos tiempos. ujú, Y abajo de la casa de la abuela, en la parte de la floresta, donde antes estaba la sureña, una cuadra más arriba, había una casa que vendía el querosén. También en invierno es bota de agua, barro, todo, ujú, muchas necesidades. ujú. ¿Y en lo económico alguna dificultad de esos años? En lo económico, cuando la abuela quedó viuda, creo que sí, ahí tuvimos necesidades hasta que la abuela le llegó la pensión del abuelo, porque Ujú, como el abuelo trabajaba en obra sanitaria, ahí pudo salir adelante y ahí se decidió poner el gas natural y ahí tuvimos calefacción, ujú, gas, ya como que la salamandra ya ahí no se usó más, ujú. ni los calentadores. Y bueno, hablamos de la red de gas que faltaba en ese tiempo. ¿Y el agua cómo se conseguía? El agua teníamos agua, lo que Tenía nunca agua. tuvimos era agua caliente, que bueno, esto para mí fue cuando yo ya tenía 14 15 años y descubrí que sí había termotanque y todas esas cosas, como que eso no era de interés para nosotros. Ujú, Se calentaba el agua y se bañaba en un fuentón y para mí eso era lo más natural hasta que empecé a trabajar y vi que había otra forma de vivir, ¿no? Que había ujú. otra forma de ver las cosas. Bueno, estábamos recordando tu infancia, cómo se vivía dentro de la casa de chilenos, esa chilenidad, ¿no? Eh, para mí fue lindo porque era fiesta, se celebraba todo, me parece. Creo Ujú, que por eso no nos discriminaban ujú, que eran borrachitos, ¿no? Porque se celebraba todo. Para un asado ya había fiesta, había ujú, baile, había acordeón. ujú, Yo la recordé muy linda. ujú. Esa niñez que viví, si tuviera que volver a repetir, la vuelvo a repetir. Estaba muy presente eso de ser chileno. No se sentía, porque como ellos se juntaban siempre con el mismo grupo de personas, eran todos chilenos, así que como que no lo sentía hasta después de la adolescencia, cuando yo ya empecé a ser más grande y trabajar en otros lados, y como que ya mirabas más noticias, ya había más información, y Ujú. entonces como ahí sí sentías la diferencia entre el chileno y el argentino. ¿Y cuál era esa diferencia? Esa diferencia que el chileno era borracho, alcohólico, Ujú, que le golpeaba a la mujer ujú, y por ahí parte de verdad había, sí, ujú, ¿no? Porque vos te pones a ver tu pasado y decís, sí, esas cosas estaban mal, ujú, pero era porque venían de una educación así y ya venían con esa generación así. ujú, Y bueno, la generación de ahora es como que ya ve más por lo que pasa con la niñez. ujú. Y recordamos que esa niñez tuya y adolescencia fue en la década del 70, Sí. eh, con la última dictadura militar. ¿Qué recordás de esa última dictadura militar? Eh,
como mucho susto de la gente del barrio, se la veía que tener su casa preparada para cuando llegaran los militares a revisarte tu casa, Ujú, porque ellos revisaban tu casa, ujú, como con temor ujú, al llegar los militares. ujú, Y escuchar la radio, que, en qué barrio estaban, en dónde llegaban, porque se metían en todos los barrios que por lo general había gente poblando, pobladores que habían eh, ganado tierra así, chilenos que se fueron metiendo en terrenos y ujú, fueron armando sus barrios. ujú. Por medio de la radio se hacía el anuncio de que iba a En haber. qué barrio estaban, Ujú, a qué hora llegaban más o menos, qué ujú, trámites habían que hacer ujú, y todas esas cosas. ujú. Y en general de la dictadura militar argentina. Nosotros nos crecimos como que no se hablaba de esas cosas, porque ningún maestro, ningún libro te decía que la dictadura, no se escuchaba los desaparecidos, no se escuchaba eh, cosas así. Capaz la gente, por lo menos yo que iba a la primaria, era muy chica en ese momento, Ujú, eh, no lo sentía, ¿no? Era como vida normal. ujú, Sí respeto, sí, mucho respeto al militar. ujú, Vos pasabas un militar y tenía que respetarlo, DNI en mano, ujú, mucho respeto. ujú, Pero no, yo no lo veía como que estaba algo mal, como que fui creciendo, incorporando eso como normal. ujú, Si hoy por hoy me decido, yo sé, hoy por hoy tengo más información y sé ujú, lo que ha pasado a lo largo de la historia. ujú, Pero en ese momento, con 6 7 años, no, vos no tenías mucha información. ujú, Por eso te digo que sería bueno que la tía Violeta lo hiciera. ujú. Corto. Bueno, sigamos con esto. Estamos en la década del 70. Sabemos que para la historia argentina la década del 70 siempre marcó un antes y un después. Claro. Em, bueno, la pregunta va dirigida si vos recordás lo que sucedió en la década del 70 entre Chile y Argentina. Eso para mí es presente, está muy arraigado en mí, porque me acuerdo que una tarde se había limpiado toda la casa porque iban a venir y pasar los militares a hacer rastrillaje, que andaban en un camión volcador y venían perdón, venían los militares a revisar las casas y a ver si había algún integrante indocumentado. Ujú, Eh, Me acuerdo que la abuela no tenía su documentación. Tenía su documento argentino, pero no era nacionalizada. ujú, Me acuerdo que le entrevistó, le preguntó cuántos hijos tenía. Ella había tenido 9 hijos argentinos. Me acuerdo que era un chico joven el militar que la entrevistó. No sé si andaba con casco blanco o algo, pero ropa verde sí tenía. Y le dijo, a vos no te cargamos en el camión porque cagaste 9 guachos argentinos que son hijos de acá, dijo. Por eso no te llevamos, dijo. Y eso me quedó tan grabado que la abuela no se había nacionalizado ni... Y ella después como que quedó con mucha vergüenza porque que le hayan dicho que haya cagado guachos argentinos, para ella era doloroso porque ella quería mucho a su país, ¿eh? Ella no se iba a nacionalizar así nomás porque sí de Argentina. Ella no iba a renunciar a su país, decía después de vieja, me acuerdo que ella decía, nunca voy a renunciar a mi país. ujú, Y bueno, eso de ver eso, de ver la gente en los camiones. En ese año también llevaron a mi tío Carlos porque tampoco tenía documento y como no tenía hijo argentino, el tío Carlos lo llevaron para Chile ujú. en ese momento. Era normal que la policía te pidiera los documentos en la calle en esos años. Sí, sí, Ujú, sí, era normal. Para nosotros que íbamos creciendo era natural, porque en ujú, el colegio, como te digo, el colegio era ejército argentino, era del ejército para nosotros, era normal respetar mucho al soldado, al hombre militar, o cuando iban a las escuelas, porque ellos iban a las escuelas a presenciar los actos, era muy diferente. Los actos del Colegio 26 me acuerdo que iban los militares ujú,
a tocar las marchas o a tocar el himno y era hermoso para nosotros porque ellos sin micrófono, sin nada, ellos podían cantar lo más bien, podían hacer... eh, para nosotros era muy bonito, Ujú, pero no sabíamos el trasfondo que había de la dictadura hasta después de que va a empezar a racionalizar qué pasa con tu país, ¿no? ujú. Hasta Dijimos ahí que tu mamá, Zunilda, tuvo problemas porque no tenía los documentos. no tenía la documentación que Ujú, le pedían en ese momento. Creo que estaba registrada, sí, todo, tenía un carnet ujú, pero que no le servía en ese momento. Y ujú, a ella, el policía, el militar que le había venido a visitar, le dijo que se quedaba, la dejaban porque había perdido 9 guachos argentinos. ujú. Ese tipo de rastrillaje se hizo en todo el barrio, se hizo Se solamente en hizo su casa en en particular. todo el barrio. Ujú, Pasaban los militares ujú, y pasaban con esos camiones blancos y gente que se las llevaban así nomás, ujú, gente que dejaban sus casas. ujú. Porque ¿Recordás algún vecino específico que haya dejado su casa? no, Ujú, no. Pero sí que vi gente arriba de los camiones, sí. sí. Los camiones volcadores, esos que habían, Ujú, sí. ujú, Verlos subir. Bueno, después, como a las 6 de la tarde, vino el don Barriento, el vecino que trabajaba con el tío Carlos, y le avisó que al tío Carlos lo habían cargado en esos camiones y se lo habían llevado. Contanos un poco más de las circunstancias esa de Carlos. El tío, Carlos, recordemos que era... el hermano de la abuela, uno de los más chicos de los hermanos que Mm, ella ayudó a criar, ujú, siempre estuvo con la abuela. ujú, Así que para la abuela fue un golpe duro que se lo hayan llevado. ujú, Ella después, cuando creo que abrió la frontera, fue a verlo donde estaba su hermano. ujú. Y ¿En qué circunstancias se lo llevaron? estaba trabajando y estaba indocumentado. Ujú, Es decir, ¿viste lo que pasa en Estados Unidos ahora que con los inmigrantes? Bueno, algo así hacían acá con los chilenos. ujú, Y era doloroso, porque para la abuela era doloroso. Me acuerdo como a la noche llegó el Héctor, mi padrastro, mm, y diciendo que él se había escondido en un pozo ciego, que así no lo habían agarrado, y andaba escondiéndose porque si no lo agarraban, ujú. porque él tampoco tenía la documentación argentina. O sea, él se escondió, tu padrastro se escondió en un pozo ciego En para un pozo evitar... ciego para que no lo agarraran. Ujú, Así que estuvo ahí, revisaron todo y no. Ellos entraban a la casa y te revisaban todo, ujú, todo, habitación, bajo la cama, todo. ujú, Yo no sé, es lo que yo tengo vivido, si es nos pasó a nosotros o hay gente chicos que sí se acuerdan de eso, ujú, de esas cosas que pasaron. ujú. Volvamos un poco a Carlos. ¿Tenés alguna foto de él que nos... Sí, tengo fotos del tío Carlos. Mira, esta foto Ahí va. Sí. ya es adulto, ella cuando volvió de Chile. Ujú, Él por lo general trabajaba en el campo, le gustaba esa vida, así que venía acá y a trabajar y se metía en los campos y sí. venía, bajaba cada 2 o 3 meses. Ujú, Eh, ella es mi mami y el de abajo es mi hijito, uno de mis hijitos que él fue padrino de mi hijo. sí. Y bueno, Entonces está Carlos. Carlos, mi mami Ujú, y uno de mis hijos. ujú. Él volvió a la Argentina Él después. volvió a la Argentina cuando se abrió la frontera, vino como, nunca me había olvidado, vino como a las 4 o 5 de la mañana, apareció. Sí. Golpeando la puerta y la abuela, como nosotros vivíamos solas, éramos por 2 mujeres, la abuela ya había quedado con todas las mujeres, los hombres habían ido de casa ya. Mm, Em, y cuando le dijo, abrí, soy tu hermano, y la abuela se levantó feliz, se levantó a abrazar a su hermano que había vuelto de Chile. ¿Y en qué año volvió, te acordás? No me acuerdo en qué año volvió, sé que fue en invierno, Ujú, y volvió. Y él nos contaba, él siempre nos contó hasta sus últimos tiempos de lo que había padecido en Chile, de del dolor de haber llegado ahí, que su pueblo no lo quiera tampoco, porque como que ellos no los querían tampoco allá. mm, Y él decía de los ruidos, de los gritos que se escuchaban en las cárceles, porque él estuvo viviendo cerca de una de las cárceles de, de Chile allá, ujú, y decía que se escuchaban los gritos de agonía de la gente que torturaban. mm. Y eso siempre lo decía que era horroroso, y por eso volvió, por eso trató de volverse a la Argentina. ¿A qué lugar de Chile quedó él? ¿En Yo qué? creo que lo habrán mandado a Coyhaique y con Mm, el tiempo se habrá ido a Aysén porque ellos eran de Aysén. ujú.
Así que de ahí había una hermana de él, así que no sé, en realidad nunca le preguntamos dónde sé que estuvo trabajando en el campo, estuvo junto con su hermano, Ujú, pero de ahí no preguntaba. Lo ujú, único que sí él siempre decía que era tremendo los gritos que se escuchaba desde las cárceles de Chile, ujú, de la gente que se torturaba. ujú, Y que los mismos chilenos no quería la gente chilena que se habían ido allá, que se ujú, habían venido para la Argentina. ujú. Bueno, estábamos hablando de los migrantes chilenos deportados, de que tus parientes que todavía no tenían documentación habían sido, como en el caso de Carlos que nos contaba, había sido llevado para Chile. Em, todo esto se fue dando en el marco de ambas dictaduras militares, Claro, ujú, claro, cuando pero muy estaba... especialmente durante el conflicto del Canal de Beagle. Sí. ¿Recordás algo de eso, de ese conflicto limítrofe? Poco y nada, porque en la escuela te explicaba un poco y nada. Sí, es como que de esas cosas no se hablaban mucho. Ujú, Sí, obviamente, nunca voy a olvidar los camiones volcadores blancos, ujú, el militar que venía a tu casa armado, ujú, revisaban toda tu casa, bajo las camas, los baños, a ver si tenía, porque en esos tiempos habían baño afuera, no teníamos baño adentro, ujú. y Revisaban los baños igual. revisaban todo, Ujú, todo te revisaban, todo, documentación de todos. ujú. ¿Recordás algo de cómo se conoció esa noticia de que iba a haber un intento de guerra? No, ¿No recordás nada? no, de eso no me acuerdo. Recordemos que fue en el año 78, vos todavía eras chica, 7 años 7 años tendría, más tendría. o menos, No sí. recordás todo. No me recuerdo eso. Mm. Contanos un poco de cómo se vivió eso en tu barrio. Era desesperante para las familias que tenían que dejar sus casas. Ujú, eh, Muchas familias dejaron sus casas. ujú, Muchas familias en el barrio sí había gente que había dejado sus casas completas, amoblada, todo, ujú, y tuvieron que dejarla así porque lo agarraban a todo y se lo llevaban. mm. Yo estuve hace como 4 o 5 años atrás una compañera que también le había pasado lo mismo, que tuvieron que dejar todo y irse a sus pagos a Chile porque no estaban, lo habían llevado también. Esa compañera es de, De acá, del trabajo donde yo trabajaba. ahora acá en Caleta Olivia. Sí, en Ujú. Caleta Libre. ¿Cómo se llama ella? Sé que se llama Mabel, Ujú. así que más no sé. También hija de chilenos que... También hija de chileno, ella es chilena también, Ah, es chilena criada igual. acá en la Argentina, pero Sí. bueno, también tuvieron que irse y al poco tiempo cuando ya se arregló todo, ya... Y habrá sido después del 82 que se habrá arreglado todo. Ujú. Esta compañera chilena que mencionas, ¿esto lo vivió acá en Caleta Olivia o en No, Comodoro? no, ella lo vio en Comodoro, en el barrio Ceferino me contaba, pues Ah, yo vivía en el barrio estuvimos Seferino ella. hablando, sí, ella Mm, me decía que vivía en el barrio Ceferino y tuvieron que sí. dejar, decir que ellos dejaron su casa con algún pariente Ah, que dejaron su casa. pudieron recuperar, pero mucha gente dejó su casita así y se Ujú, tuvo que ir. ujú. Em, bueno, recordanos otra vez, por favor, si es posible, qué accionar hacía la fuerza de seguridad, de la policía, los militares en ese tiempo. En ese tiempo, lo que más presente tengo es cuando entraron adentro de la casa. Cuando Ujú, entraron adentro de la casa, era una tarde soleada, era una ujú, tarde linda. Y entraron, pidieron los documentos, revisaron, entraron 2, 3 más, revisaron toda la casa, ujú, nos quedamos todos ahí mirándonos, y bueno, la casa obviamente se mantenía súper limpio para cuando ellos vinieran y ujú, todas esas cosas, pero igual, era triste para la familia que estaban arriba de los camiones y vos los veías, ¿no? mm, Que no sé, en ese momento no sé dónde los llevarían, algún colectivo para repatriarlo, eso no tengo idea, porque eso tampoco, no sé si habrá salido en noticias en los diarios, nada. Como era muy chica, no me acuerdo. Me acuerdo de lo que le decían a la abuela nomás, que la ujú, dejaban porque tenía hijos argentinos nada más. ujú. Y aparte de Carlos y tu situación personal, ¿recordás específicamente algún vecino que haya tenido problemas con los militares que se lo hayan llevado? Ujú, No sé que donde lo encontraban, le pedía documentación, si no la tenía en el momento de cosas, al volcador en sí, ujú. lo subían ahí. Estábamos hablando de los vecinos que tuvieron que dejar sus casas, algunos, y yo recuerdo que una vez contaste específicamente de uno que le habían ocupado la casa después que se la llevaron. Sí, ¿Recordás algo de sí, eso? sí, me acuerdo.
en un pasaje allá en el barrio Las Flores, ya para el Ñubri vendría a ser. Sí, gente que venía de otro lado, argentinos que ocupaban las casas de los chilenos que dejaban. Pero triste, ¿no? Porque esa gente se iba y después no ha vuelto más. Por ejemplo, esa familia no volvió más y bueno, estas personas se quedaron con esa casa. ¿Te acordás el nombre de la familia chilena que se No, fue? no, ¿Y de las que ocuparon? no, tampoco. ¿No te acordás? No. Sí, te quedó esa imagen de Esa que... imagen de que esas casas venían y contaba otro vecino, venía, tal persona se quedó con tal casa porque o se la vendían a 2 mangos o se adueñaban prácticamente. Si la veían sola y sabían que lo habían repatriado, Ujú. se adueñaban de la casa. O sea, también hubo Usurpación, usurpación sí. y venta por 2 bancos, como decías, Sí, de los chilenos de que los sí. chilenos para llevar un poco de peso a su país, ¿no? Ujú, Porque ellos iban sin nada, con una mano ujú, atrás y otra adelante, como que decía. ujú. Corte. Bueno, saliendo de tu niñez, saliendo de la primaria, la cosa era salir al mercado laboral. Al mercado laboral. Tuve Ujú, que salir a trabajar, empecé a los 13, 14 a cuidar niños, cuidaba ujú, niños primero de los vecinos que trabajaban y bueno, yo le cuidaba a sus niños ujú, y después de 15, 16 años empecé a trabajar como empleada doméstica y ahí trabajé toda mi vida como empleada doméstica ujú, en Comodoro. ujú, Después tuve la suerte de conseguir trabajar en la calle Alem. ujú. Ahí trabajé mucho tiempo. ¿Qué haces en la calle Lem? En la calle Alem empecé a trabajar como empleada doméstica y después los dueños del coso tenían un multirrubro que me enseñaron a trabajar ahí adentro y trabajaba con ellos. Ujú. ¿Y esto era habitual para la comunidad de tu casa, de tu barrio, trabajar en De ese? empleada doméstica, sí. Ujú, El que no estudiaba no tenía otra opción. Vos tenías séptimo grado y lo único que daba opción trabajar como empleada doméstica. ujú. No tenías otra forma de trabajar. ¿Y los varones? Los varones empezaban desde muy chiquitos a vender diarios, salían a Ujú, vender diarios, albañilería ujú, y trabajo así. ujú, Sí, el que tenía suerte entraba en un comercio porque tenía séptimo grado cumplido y antes era tener séptimo grado era bastante, era como tener secundario ahora que te pide el secundario en todos lados. Bueno, ujú, antes era tener el primario completo. ujú. Hablabas esto de vender diarios, que los varones vendían diarios y contaba la historia de tu tío Pali. El tío Pali, Contanos, que era chiquito, yo me acuerdo que era chiquito, él cuando salió a vender, ¿qué año aproximadamente tenía? y él tendría 12 13 años, era muy para lo que se vive ahora, era muy Ujú, chiquito, ¿no? Y se iba a las 12 de la noche que abría Crónica ujú, y compraba los diarios y salía a repartirlos ahora. ujú, Que fue algo que cuando nos vinimos a vivir a Caleta lo extrañé muchísimo, porque acá en Caleta no se escuchaba el vendedor de diario, yo nunca lo escuché. En cambio en Comodoro sí siempre, no sé si ahora, pero siempre se escuchó el diariero a los gritos a ujú. 2, 3 de la mañana repartiendo diario. Que por lo general eran chicos, Que por lo general eran chicos, siempre chicos, fueron chicos, niños, sí, 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 que sí. hoy por hoy los niños, Ujú, yo no lo mandaría. sí, sí. Creo que ni mandé a mis hijos tampoco a vender diario. ¿Y por qué él a esa edad tuvo que salir a vender diario o Por la cómo? necesidad que tuvimos en casa. A la Ujú, abuela que era viuda no había nada, no había el proveedor, no estaba el proveedor que traía el sueldo a fin de mes. ujú, Y entonces la abuela es como que quedó en la nada, tuvo que empezar a salir a trabajar ella, sus hijas salieron a trabajar de cama ujú, adentro. Y él como era el más chiquito tenía que salir a buscar para trabajar para el querosén. ujú, El querosén era algo sagrado que en invierno vos tenías que tenerlo, el querosén o la leña por el tema del frío, ujú, que antes era muy crudo el frío, muy crudo. Y llover, ni hablar, porque como era casita de chapa, ujú. por ahí entraba agua por todos lados. ¿Tenés foto de tu tío Pali para que nos muestres? Foto del tío Pali en este momento no lo tengo, pero Bu- debo tener. ¿Listo? Bueno, estábamos hablando de tu tío Pali, que era el encargado de salir tan pequeñito de 13 años a vender diarios, el diario Crónica de la época y recorrer los barrios para la venta y poder conseguir el querosén, ¿no? Claro. Bueno, mostrar la foto de Mira, Pali. acá tengo una foto del tío Pali Ujú, cuando cumplió 16 años. sí, Está con Héctor sí. y mi hermano Luis. Ujú. Pali ese, Pali es este, sí, bien. cuando cumplió 16 años. Tu padrastro, Héctor y Héctor Luis, y tu hermano. Luis, mi hermano. Ujú, ujú, dice, Acá tengo otra de él, sí, que está con un matrimonio amigo, ujú, mi mami sí, y él. ujú,
Y acá hay otra donde están los dos. Ahí están celebrando, por lo que veo, su cumpleaños, Su ¿no? cumpleaños, Ujú. 16 años. Ujú. Ahí está él. El tío Pari, Javier Benito Uribe se llamaba, Ujú. y su mami, No recuerdo el nombre de su madre. Sunilda Velázquez. Ujú. Entonces ahí tenemos la imagen de ella, ya establecida acá en el barrio Las Flores, Sí, chilena, sí, en y su casita. su hijo argentino. Sí. Ujú. También recordarnos la actuación que tuvo él en el conflicto de Malvinas, ¿no? Él en Malvina, creo que lo iban a llevar, pero como él tenía un bebé recién Ujú, nacido, ujú, no lo alcanzaron a llevar, pero en los últimos tiempos creo que sí, ujú, lo iban a embarcar y lo iban a llevar. Por ujú. suerte no lo llevaron. Él estaba haciendo En él. la parte del servicio militar estaba haciendo, en la parte de radio operador, no sé Ujú, cómo se le dice. Él estaba en esa parte ujú, y faltaba poquito para que lo llevaran, pero como él tenía hijos, él había tenido su bebé, su señora en ese momento, así que lo dejaron lo acá. dejaron acá. Y pasaba mucho de esto de que muchos descendientes de chilenos participaban de ese conflicto por Sí, la porque edad. eran por la edad y porque eran nacidos acá en Argentina, Ujú, eran argentinos, sí, ujú. sí, 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 a él le tocaba. Dicen que para ese año, el 82, cuando apenas estalló el conflicto, hubo una marcha invitada por residentes chilenos para participar en Comodoro Rivadavia en favor de las Malvinas. Vos sabés que no me No acuerdo, recordás nada de no eso. me acuerdo de eso. Ujú, Fue en el 82, yo iba a cuarto grado, ujú. era una niña, Ah, todavía era chica. todavía era chica, Sí. sí me acuerdo de cuando sonaba el timbre que nos teníamos que formar en fila todos e irnos a un lugar y ponerle una almohada en la cabeza, nos hacían poner en formación india, ¿viste? Con las Sí. piernitas cruzadas y la almohada en la cabeza por la duda que pasara algo. Ujú. Sí, eso me acuerdo patente. Creo que lo de la Malvinas me acuerdo más que lo del canal de Beagle. Recordaba más a Malvinas que Sí, Malvin. sí, sí, Ujú, me acuerdo más. ujú, El llegar a la oscuridad y salir de las ventanas y poner frazada en las ventanas y escuchar la sirena que pasaba en los aviones nada más, ujú. eso era como patente. Todo esto más en conflicto Malvinas. Conflicto Malvinas, Ujú. sí, sí, ya era Más grande más vos. consciente de lo que estaba Ujú, pasando. ujú. Corte. Bueno, estamos hablando de cómo las fuerzas de seguridad entraron a tu casa pidiendo documentación, buscando gente indocumentada. Nos recordábamos que había visto ya gente subida en camiones volcadores. Eh, ¿Podés indicar algún momento complicado en ese momento? ¿Cuál fue el momento más complicado? No, que yo me acuerde, no. El miedo de la gente que tenían que irse, Ujú, eso sí, creo que la abuela igual tenía miedo, decir que la llevaban y dejar a sus hijos acá, dejar todo lo que tenía acá. ujú, Eh, Eso sí, es como que sí, el miedo patente de sentir que si van a venir a tu casa te van a llevar, sí, ujú, sí, es como que era muy presente en la casa, se sentía. ujú. Y de parte en general de la sociedad comodorense, ¿cómo se compartía esto de que a ustedes por ser chilenos lo buscaban y el resto de la sociedad no parecía no pasarle nada? Y como yo era chica, es como que no lo sentía. Cuando ya más o menos ya más fui adolescente, ahí ya vi la diferencia entre lo que era el chilote, como se le decía, Ujú, a, a la gente de bien, ¿no? A la que había nacido en Argentina y tenía sus raíces argentinas. ujú, Es como que el chileno era el borrachín, las ujú, mujeres eran para parir hijos y la generación que venía también era lo mismo. ujú, Cuestionable, pero no sé. ujú, Para mí ujú. me gustaría haber estudiado un poco más. Sí. No me gusta. ¿Cómo era generalmente los migrantes chilenos y las personas con las que vos convivías en relación al estudio? Es como que era mucho tener la primaria completa. Sí. Para ellos era mucho porque ellos venían, claro, sin educación, Ujú, venían sin estudios. ujú, La abuela sabía leer y escribir, pero no tenía mucho estudio, tampoco no había terminado la primaria. ujú,
El abuelo me parece igual que no había terminado la primaria, igual gente Ujú, de campo en lo general que había venido. Así que era como que terminar la primaria era mucho para ella. Entonces como decirme a mí que no podía hacer una secundaria, qué loco, ¿no? Porque hoy me doy cuenta que eso era absurdo, porque tampoco era que te cobraban la secundaria, ujú, yo quería ir al Perito Nacional Moreno, el que ujú, estaba en el centro. Y claro, como era que había que tomar colectivo y todas esas cosas, como que era un gasto para ellos. ujú. Entonces, o trabajabas o trabajabas. Entonces Esta era tu opción. entonces quedamos con una familia que viene del campo, como vos decís, Sí, con apenas saber leer y escribir, y que su meta eran que sus hijos y sus descendientes cursen el primario completo. el primario completo, nada más. Ujú, No es como el emigrante de hoy en día que se esfuerza para que sus hijos estudien y ujú, tengan una carrera. ujú, Tenían otra mentalidad ellos. ujú. ¿Y vos llegaste a qué nivel? Al séptimo, Al séptimo al el séptimo de primario completo primaria, sería. sí, primaria Ujú, completa. ujú. Mm, bueno, creo que estamos bien para finalizar. Bien. Eh, Te quiero mostrar una foto del abuelo. mostrar una foto del Una abuelo, foto del abuelo Ricardo del Carlos. y la abuela Suni cuando era joven. Sí, ahí vamos. Bueno, ahí tenemos a... Él es el abuelo Ricardo, Sí, Ricardo Uribe, sí, y ella es doña Zunilda Velázquez. sí, La que está en el medio es una señora que se le había casado con su hijo mayor, que era sí, José, sí, que esa señora no existe ahora, ujú, doña Juana Dopazo. sí. ¿Esa foto de recordar dónde se fue sacada? Esa foto fue sacada en la casa de la abuela, Ah, era la casa de la en la abuela. casa de la abuela. Ujú, Esa era su casita. ujú. Entonces ahí tenemos a las personas con las que te criaron. Ah, que Tu abuela y y y tu abuela, sí. el abuelo. Ujú. ¿Otra foto más que quieras mostrarnos? Tengo una foto de ellos también. Ujú, Acá están mucho más jóvenes. sí. Acá está el abuelo con la abuela. Y estos son Ujú, los hermanos, que no me acuerdo, pero el nombre de él es Emiliano. Era un hombre que tocaba el acordeón, que cuando hacían los fines de semana o para las ujú, fiestas se juntaban, tocaba el acordeón y se armaba tremendos bailes, se ujú. armaba. También chileno. Se juntaban a hacer música y Música y asado. había cueca Oh, sí, habría habido, a ver, si hubiera visto bailar a mi abuela cueca, a es bailar. lo más bonito. Ujú. Em, bueno, contanos un poco después de que se calmó ese conflicto limítrofe entre Chile y Argentina, que había pasado el episodio de los militares entrando a tu casa. ¿Cómo siguió la vida después de eso? Normal, Ujú, normal, y pues con el tiempo, viste, te conté ujú, que había vuelto el tío Carlos y ujú, para la abuela fue tremendo que haya vuelto su hermano. ujú, Él siempre vivió con la abuela, más ujú, allá que por ahí trabajaba en el campo, pero siempre volvía con la abuela. ujú, Para él la abuela era su madre ujú, y para ella era su hermanito, ujú, era lo más chiquito que tenía. Habiendo hermano más chico, pero Carlos era como algo muy unido a la abuela Suni. ujú. ¿Y él cómo siguió su vida acá en Argentina? Él siguió trabajando en campo, trabajaba en estancias acá en el sur, en Bajo Caracoles trabajaba, Ujú, y bueno, ahí enfermó y volvió con la abuela y ahí falleció. ujú. Falleció antes que la abuela. ¿Recordás alguno de los trabajos que tenía Carlos en ese tiempo? ¿Algunos qué? ¿Alguno de los trabajos que tenía Carlos en ese Siempre tiempo? fue del campo o Ujú, albañilería. ujú, Para eso eran buscados más los chilenos, ujú, para la albañilería o el campo. ujú. Em, bueno, te invitamos también a una reflexión a ver cómo ves ese intento de guerra entre Chile y Argentina desde hoy, ¿no? Absurdo, tonto, Ujú, tonto pelearse por nada. Eh, lo vivimos en el 82 con la guerra espantosa que tuvo Argentina con Gran Bretaña. Para mí es tonto pelearse entre hermanos, ujú, más cuando hay hijos de por medio que son argentinos o ujú, familia entre cruzadas. Es tonto una guerra que no tiene sentido, ujú, por tierras que capaz no vayas a habitar nunca. ujú. Mm, también te pedimos que hagas una reflexión de tu barrio de Las Flores, ahora, desde acá. Hoy lo veo y me entristece. Mm, Me gustaría verlo como era mi infancia. Siempre me recuerdo mi infancia y la siento como que fue hermosa.
Ujú, Meternos dentro de un tambor y bajar un barranco era tremendo, no sé cómo no nos matábamos, ujú, pero o jugar, tirarnos con una chapa como trineo en la tierra, fue hermoso. O arriba del árbol de ciruela que ella tenía en su casita, y en el verano comer esas ciruelas, ujú. amé todo lo que fue la infancia, así sea triste, pobre o no saber que existían los baños adentro o el agua caliente, amé mi infancia. Ujú, Amé la crianza que me dio mi madre. ujú. Em, ¿Qué te gustaría que se conociera de vos o recordara de vos? De mí, mis hijos. He tenido unos 6 hijos maravillosos, Ujú, que estoy muy orgullosa de tenerlo. La peleé sola, la viví sola y hoy me siento muy acompañada, ujú, muy, muy acompañada. ujú. Mm, bueno, acá te pedimos que recomienden algunas personas que tengan que ver con la misma temática, que sean chilenos, descendientes de chilenos, que puedan ayudarnos en el testimonio. Yo te había dicho que estaba la señora Lila Soto, Ujú, que era una vecina del barrio que vivía ahí, que hemos estado comunicada con su hija, así que cuando quieras, podemos ujú. entablar una conversación con ella. ¿Quién era Lilia Soto? Lila Soto era un matrimonio amigo que se juntaba mucho con don Juan Velázquez y doña Esther Ujú, Uribe. Y éramos todos familia para ella. Ella debe tener recuerdo de eso, o la tía Violeta, ujú, personas que eran más grandes que yo en ese claro. momento, y ellos capaz sabían más de lo que era la dictadura. Nosotros en ese momento idealizábamos lo que eran los militares, porque para nosotros, como éramos chicos, Mm, pues nos parecía algo extraordinario, sí. pero no es tan así cuando vas viendo que la vida es diferente. No es ¿Esta como tú Lidia era idealizas. también chilena igual? También es chilena. Ujú, Sí, ujú. sí, sí. Y hablaste de tu tía Violeta, también que nos puede ayudar en el testimonio, La tía Violeta, claro, ella era mayor, mayor que ella ya vos. era mayor que yo, así que Ujú, ella se va a acordar más de cosas. ujú. Y Eh, tu compañera está, Esta señora que trabajaba en la clínica, no sé si la podremos encontrar. su nombre era Mabel. Mabel, Mabel, que vivía en el barrio Vivía en el Seferino. barrio Seferino en ese Ujú. momento. Bueno, también contanos, sabemos que Carlos fue y volvió otra vez a la Argentina. em, ¿Qué pasó con él en su vida? En su vida él dice que la padeció en Chile, Mm, que para él ya no era lo mismo que cuando era niño. sí. Recordemos que él vino muy chiquito, si la abuela tendría 14, él tendría 6 7 años cuando vino a la Ujú, Argentina. sí. Para él su país era la Argentina. Ujú. Eh, y no se halló, no se acostumbró, Y volvió para acá. y se volvió para acá. Ujú. Y Siguió trabajando en siguió estancias. trabajando de albañil Ujú. y después con el tiempo se fue a una estancia a trabajar. Volvió como modelo después ya a la vejez. Ya grande, no había pasado mucho tiempo, Ujú. porque sí, habrá pasado unos 5 o 6 años cuando él pudo volver. Digo, de trabajar cuando ya se jubiló, volvió otra vez. Y trabajar en la estancia. Él Sí, trabajó toda su vida así, le gustaba sí, mucho trabajar sí. solo, Ujú, solo con sus perros, decía. ujú. Y esa eh, Zunilda, Carlos, contanos un poco de los últimos tiempos de su vida, ¿no? Bueno, la abuela fumaba mucho, Ujú, tenía sus pulmones hilos cuando ya cayó muy enferma ujú. y bueno, no hubo nada que hacer ya, sus pulmones estaban muy, muy deteriorados. Ella siguió viviendo en el barrio Las Ella Flores. siguió viviendo en el barrio hasta sus Ujú, últimos días, ujú. Hoy está en el cementerio de en el Comodoro. cementerio de Comodoro. ¿Quiénes están en el cementerio de Comodoro aparte? En el cementerio de Comodoro tenemos a toda la familia prácticamente, Ujú, tenemos a todos los tíos, a su ujú, mamá, a sus hijos, porque ujú, ella después, cuando ella tuvo 9 hijos, dos perdió de niñez. En ese tiempo tuvieron una diarrea estival, me acuerdo, y no había cura para esos niños, y ella perdió dos de sus chicos menores, ujú, y después de adulto perdió a sus dos últimos hijos varones. ujú, Quedó únicamente con sus 5 hijas mujeres. ujú.
Y bueno, Que aún todas viven, gracias a sí, Dios. las 5 mujeres todavía Las viven. 5 mujeres todavía Ujú. viven. Y bueno, quedó Zunilda en el cementerio de Comodoro con, decías su mamá. Con su mamá, sus Mm, hijos, ujú, sus hermanos, ujú, su padre, su ujú, madrastra, están todos. ujú, Tengo una larga familia en el cementerio oeste. ujú. Bueno, ¿algunas palabras finales? No, gracias, gracias. Espero que haya salido bien y es de mi perspectiva, de lo que yo viví, de mi niñez. Ujú, Gracias. gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Sandra Elizabeth Lowe. Me crié, soy nacida en Comodoro Rivadavia. Me crié en el barrio Las Flores, en Sarmiento al 2450. Hoy en día vivo en Caleta Olivia. He criado a mis hijos acá y gracias. ¿Listo?